Tiene ahora, es el turno de intervención, sí, del profesor Suárez Rincón, que nos aportará, bueno, pues también esa visión jurisprudencial y algunas propuestas. Pues lo que estaba diciendo era que debía empezar no solo por cortesía, sino porque creo que es de justicia trasladar mis felicitaciones a los organizadores de estas jornadas, donde siempre hay esfuerzo, siempre hay tiempo sin retribución alguna, dedicación, preocupaciones, más todavía en los tiempos que estamos. Creo que es un mérito singular haberse atrevido, hay incluso algo ya de arrojo en ello, me congratulo, yo creo que todos nos congratulamos porque de alguna forma es como un atisbo de normalidad, ¿no? Empezamos a recobrar lo que éramos antes de la pandemia. Yo, que vine ya ayer a Valencia, bueno, en realidad a estas tierras, por lo que luego diré, llevo un par de días más, pero ayer ya estaba en Valencia y me alegré mucho, antes y después de la tempestad, de ver las calles bastante llenas y con gente de fuera, con turistas, pues nos renueva el ánimo estas circunstancias, y en ese sentido participar en actividades presenciales lo mismo. Mis felicitaciones y mi agradecimiento porque es justamente la primera de las actividades presenciales que realizo después de la pandemia. Entonces también me van a perdonar si estoy algo espeso, porque casi es como volver a nacer esto, casi es como empezar de nuevo. Yo ya no sé si sé o no hablar en público, pero puede que haya perdido parte de la grasa, del aceite que se necesita para eso, ¿no? Ese motivo, por tanto, participar en una actividad presencial, y déjenme que les diga que para mí lo es más todavía hacerlo aquí en Valencia, que es el lugar donde nací, es de donde soy, donde tengo mis raíces, donde además no nací como tantos otros compañeros ejemplares de España, porque sus padres eran funcionarios en la época en que los funcionarios circulaban por España y iban de destino en destino, sino porque mi familia, por parte de padre y por parte de madre, eran de aquí también, ¿no? Luego los avatares de la vida llevaron a mi padre a trasladarse a Madrid, pero aquí nací y aquí después aprendí a conducir y aprendí hasta derecho, algo de derecho, pero más importante que todo eso es aprender a caminar, y aquí también aprendí a caminar, ¿no? Entonces, para mí estar aquí es siempre especialmente emocionante. La vida me ha llevado al final a Canarias, pero nunca dejo de tener ciertas vinculaciones con Valencia. Era la primera vez, no obstante, que he tenido ocasión de impartir una conferencia aquí. Lo he hecho en muchas partes de la ciudad, creo que la última en el edificio de la Fundación, que tiene cerca de la Plaza Redonda de Santa Catalina, en la Facultad de Derecho, por supuesto, incluso en el Auditorio de Música en el Río, en el Cauce, en fin, he estado en muchos sitios, pero aquí no. Y también es especialmente emotivo porque aquí estudió mi padre Derecho y probablemente pues me inculcó la afición por él. También lo hicieron dos de mis tíos. O sea, quiero decir que con todo esto pues me encuentro conmigo mismo. Entonces yo por eso estoy especialmente agradecido, y déjeme que les confiese que siempre que es Valencia donde tengo que ir, pues lo hago con especial satisfacción. Bueno, vamos a entrar en el tema, si les parece, para no alargar demasiado el curso de estas intervenciones. Nos hemos repartido un poco los roles, pero igual es inevitable también que en algún momento pues
pues nos solapemos, entremos en expresar puntos de vista, pues con algunas diferencias, con algunas discrepancias, porque es lógico en un tema como este, tan especialmente además vidrioso, ¿no? Difícil, pero que es un desafío. La verdad es que el tema que nos trae aquí es igualmente especialmente atractivo, es gratificante trabajar en él. Yo tuve la suerte de recaer tuve la suerte porque de caer casi por casualidad en la sección quinta del Tribunal Supremo, que se dedicaba al urbanismo. Digo la suerte porque era donde quería estar. Ciertamente también les digo que al principio, una vez entrado, me daba miedo empezar ahí. Y así se lo dije al presidente de la sala, pero el presidente de la sala dice, te toca aquí, hay una compañera que tiene preferencia y cambia de sección y por tanto tú vienes a la quinta, tú vas ya directamente a la quinta. Era realmente donde yo quería estar. Tenía la intuición, bueno, evidentemente me había aproximado ya en muchas ocasiones al derecho, ya tengo unos años, pero de alguna manera la intuición se confirmó, porque es que enseguida me di cuenta que me tenía que vérmelas como un laboratorio, en parte, que es el derecho urbanístico, con el juego de categorías esenciales en el derecho. Nulidad y anulabilidad, ya se ha hablado, norma y acto, recurso directo, recurso indirecto. En fin, había un mundo de conceptos e instituciones que realmente el derecho urbanístico era también la vía para entrar en su análisis profundo y en su concreta aplicación práctica. Yo tuve ocasión de compartir con Rafael esos años y con otros compañeros ya jubilados, y he aprendido muchísimo allí. Aprendí muchísimo, ha sido para mí una de las experiencias más gratas de mi carrera, ya con unos años. Me formé en un despacho importante, pero ahí también, pero yo siempre digo que más que el derecho en los libros, que he leído muchos porque he tenido la vocación académica de siempre y la mantengo, es cuando he tenido papeles en blanco y he tenido que rellenarlos y he tenido que escribirlos, cuando de verdad ahí es donde vas adquiriendo una formación bueno, que no tiene parangón con la otra, que probablemente la otra es indispensable también en buena medida, pero que desde luego tiene que tener ese correlato en algún momento tiene que tener ese correlato, ese complemento, sin ninguna duda. Entonces, aprovechando que ahora no estoy en activo en la magistratura, sino que estoy en un cargo, no sé si lo has comentado, en Canarias, en el Consejo Consultivo, pues puedo ver un poco con cierta... me tengo que atener a las reglas, pues sigo perteneciendo a la carrera judicial, pero puedo ver quizá las cosas con algo de distancia y entrar en una valoración menos rígida del estado actual de la cuestión en relación con estos temas y por tanto tratar de retratar a los dos grandes actores en la escena que tenemos y que estamos todos alrededor de los cuales pivotan también estas jornadas, que es legislador, jurisprudencia, poder legislativo, poder judicial. ¿De qué les voy a hablar? ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Qué tiene que hacer lo otro? Pues empecemos por la jurisprudencia, que creo que es importante, o por el Poder Judicial, si quieren, porque es bueno para los que estén aquí, que no son legos en derecho, que no son expertos en derecho, pero incluso también, me atrevería a decir, por mi propia experiencia además, para los cultivadores del derecho, porque a veces las cosas, cuando se habla de jurisprudencia, pues hay que situar las cosas en su justo término o en su equilibrio técnico, en mi opinión, yo voy aquí a expresar opiniones personales, naturalmente, pero bueno,
producto de unos años y de que en realidad no me he dedicado en otra cosa en mi vida sino al derecho, ¿no?, administrativo. Al derecho, a los jueces, al Poder Judicial, a la jurisprudencia, le cumple un cometido esencial, un cometido importantísimo, que vemos los telediarios y la mitad del telediario es Poder Judicial. O sea, ¿qué les voy a decir? Es un cometido que pocos profesionales tienen. Podríamos optar teóricamente por otro cometido, que sean otros los que digan, los que establezcan las reglas de juego, los arquitectos o gente elegida por insaculación, en un Estado de Derecho. Si queremos un Estado de Derecho, ya la cosa parece que debe de ir a profesionales del derecho, y dentro de los profesionales del derecho pues son los jueces. Vale, a los jueces les corresponde decir el derecho. Fíjense qué importante. Hay quien ha dicho, yo no sé de quién es la frase en última instancia, que el derecho no es lo que las leyes o las normas dicen, sino que el derecho es lo que los jueces dicen que las normas dicen. Entonces, fíjense lo que es importante el Poder Judicial, lo que es ejercer la jurisdicción, jus dicere, decir el derecho, dar la última palabra en el sentido, en la interpretación de las normas. Les ha tocado eso, que es una enorme responsabilidad. Queremos más, queremos también que los jueces sean los que nos descubran nuevos océanos, nuevos países, se adentren por los nuevos territorios. Es importante, pero también precisamente porque es importante tienen también que moverse, tienen limitaciones. Y la limitación, Rafael la ha apuntado varias veces, los jueces hemos de constreñirnos al marco normativo del que disponemos y que es de aplicación. No podemos incurrir en excesos, porque entonces se nos puede acusar, probablemente con razón, de transgredir ese límite. Evidentemente, tampoco estamos, el juez no es la mera persona que expresa por su boca la voluntad de la ley, como se decía en el principio de división de poderes en su primera y más estricta de las versiones. Es algo más, pero también está constreñido de alguna manera por el marco normativo que tiene que aplicar. No es el juez el que tiene que sobre ese marco normativo decir, bueno, pues yo soy un jurista, estoy formado, todos los días hago sentencias, conozco el urbanismo desde hace X años, pues me pongo ahora a... Y una segunda limitación, que quizás es la que más quiera insistir, porque yo creo que ahora, hasta ahora pocas novedades les he dicho. Bueno, y esto tampoco es realmente mucho. Una vez que el juez ha dicho el derecho, ha establecido la norma, pues también hay una segunda limitación. El margen de actuación ya se reduce más. Se reduce más. Y esto lo he vivido yo, porque yo era proclive. Yo, como venía del quinto turno, entré en el Supremo por el turno desde la academia, desde la universidad, por el turno de juristas de reconocida competencia, pues era proclive en mis compañeros a sembrar dudas y a tratar de replantear cuestiones en la sección, darle una vuelta, no para poner blanco sobre negro, sino a lo mejor para volver a ratificar blanco, pero volverle a dar. Y casi nunca me dejaban. Y yo creo que tenían razón. Yo creo que tenían razón, porque el juez también tiene que ofrecer seguridad jurídica. Tiene que tratar de asegurar la paz social. No puede esto, si dice que la norma es de un determinado sentido, sí puede, pero tiene que hacerlo con sumo tiento y cuidado, decir después que el sentido de la norma es otra, porque eso produce un enorme desconcierto entre los operadores. Una vez que se emite la señal,
en un sentido determinado, pues salirse de esa señal y poner otra señal, pues produce, y yo aprendí de que tal vez cuando mis compañeros, después de yo esforzarme en plantear a lo mejor alguna duda en relación con el derecho, decía alguno de ellos, eso ya lo hemos dicho. Pues cuando decían, eso ya lo hemos dicho, ya todos se relajaban y ya miraban a otro lado, ya, y aunque yo siguiera, sí, pero ya lo hemos dicho. Imagínense ustedes a un abogado que le va a un cliente y le dice, tengo este caso. Y le digo, mira, no recurras, no vale la pena, no te metas en esto, no te gastes el dinero, dedícate a otra cosa, porque el Supremo ha dicho, es muy claro y ha dicho esto. Y viene después uno con otro abogado, pues a lo mejor con menos escrúpulos, o tal, y dice, vamos a recurrirlo todo, vamos a tal, vamos a cual, y el derecho, el juez dice esto otro, en ese caso. ¿Con qué cara se le queda al primero de los abogados? ¿Qué le dice a su cliente? Es decir, no es fácil, cada uno tiene su papel, cada uno tiene su rol, no es fácil escapar y hay limitaciones. Yo creo que la jurisprudencia en el campo del derecho urbanístico ha hecho un extraordinario papel, ahora también me referiré a eso, pero llega hasta donde llega. Yo coincido en el sentido general de las jornadas, creo que es la hora del legislador, más que de la jurisprudencia, que no vengamos. La jurisprudencia, ahora lo desarrollaré un poco más, puede haber cambios y puede haber correcciones, y las hay, y las ha contado Rafael, algunas de las aportaciones que se van haciendo con el curso de los tiempos, pero normalmente es más fácil que esas aportaciones sucedan a raíz de un cambio legislativo, de un cambio legislativo. Y ustedes podrán decir, bueno, pero todavía la jurisprudencia también tiene margen, porque sí, ahora sabemos lo que decía Rafael hasta hace escasos 6 meses, o que estaba en la sección 15, o lo que decía yo hace 2 años, saben lo que piensan, y claro, esto es, ni Suay, ni Fernández Valverde, ni sus compañeros ya sabemos lo que piensan. Pero el tribunal se renueva, van a venir otros. Esperamos a que vengan otros, confiemos en que otros digan y ya dirán lo que les parezca. Pues tampoco es tan fácil esto, porque en realidad lo que estamos diciendo nosotros, en realidad no lo hemos dicho nosotros, lo habían dicho ya. El ordenamiento urbanístico español tiene sus raíces en la ley del 56, que se mejoró en el año 75-76, y el modelo básico de planeamiento, sobre todo, se asumió con carácter general por las comunidades autónomas. Entonces la jurisprudencia tiene muchos años. En realidad nosotros, por supuesto, también habremos innovado, pero que tampoco hemos descubierto el Mediterráneo, yo el poco tiempo que he estado, pero otros compañeros lo mismo. Su doctrina ya venía de antes y la conocíamos los magistrados que después accedieron al Tribunal Supremo en instancia, que la aplicaban, y la conocíamos también los que estudiábamos desde fuera la jurisprudencia. Es relativamente razonable que eso mismo pase, que los que están ahora en instancia y accedan al Supremo, ahora estén aplicando la doctrina que hay establecida en el Tribunal Supremo, y que cuando suban, cuando asciendan, pues apliquen la doctrina que han aprendido. Luego, no son fáciles los cambios bruscos, las maniobras forzadas en el campo de la jurisprudencia. Eso puede suceder, como digo, si hay, en cambio, cambios en la legislación. En el libro que tuve ocasión de publicar hace un año, ahora mismo,
y que además quise que me lo editara por razones de afinidad, Tirant lo Blanc, como editorial valenciana que es, donde pude poner por escrito muchas de las cosas que pude aprender, no todas, la verdad que me llevé a Canarias un fleje de carpetas impresionante, pero yo veía que el propósito podía resultar un material magnífico, pero a mi edad ya eso iba a ser inabarcable. Entonces, bueno, preferí ser más práctico. Incluso partes del libro, siguiendo la escuela de mi maestro, algunas partes las publiqué por separado antes, porque es como un revulsivo para poder llegar al final. Bueno, en ese libro distinguía teóricamente por lo que les acabo de decir, distinguía del eje ferenda y del eje lata, más que data-lata. Es decir, qué se puede hacer ahora con el derecho vigente y, por tanto, qué puede hacer la jurisprudencia en la medida en que no hay, la norma no tiene un sentido unívoco o es discutible la interpretación alcanzada en torno a la norma no dice lapidariamente, no obliga a una determinada conclusión. Bueno, teóricamente, pues si eso es así, la jurisprudencia tiene posibilidades de actuar para corregirse a sí misma, total o parcialmente, en algunos puntos concretos, aquí o allá, corregirse en la medida en que no tiene una barrera legal, como en otros casos sí tiene, como en los casos más importantes sí tiene. Entonces hablaba primero me refería a unos supuestos del eje lata, donde los jueces teóricamente pueden corregir. Lo que pasa es que con todas las limitaciones que les acabo de exponer, pues realmente poco, pero algo sí se ha hecho, Y paso rápidamente a hacer revista, paso a algunos puntos. Por ejemplo, es discutible los efectos de la anulación de los planes sobre sus actos de aplicación, muchas cosas, pero una de ellas es la siguiente: la anulación de un plan arrastra la nulidad, la anulación de los planes de desarrollo, ¿vale? Y en el caso de los actos, no a los actos firmes anteriores. Estoy simplificando mucho, ¿no? Bueno, pues había una jurisprudencia muy restrictiva que venía a decir: por actos, sin embargo, hay que entender solo actos de aplicación, es decir, hay que entender básicamente licencias y actos similares, pero no concretamente los instrumentos de gestión, es decir, equidistribución, por ejemplo, reparcelaciones que no son actos de aplicación, sino que tienen una cualidad diferente, que tienen, bueno, esto que estaba y por tanto la nulidad arrastra o puede arrastrar a través de un procedimiento incidental con llamada a los terceros que no han participado en el proceso, en fase de ejecución puede arrastrar a los instrumentos de gestión. Bueno, yo esta distinción dentro de los actos de aplicación, dentro de la gestión del urbanismo, entre instrumentos de gestión y actos de aplicación, pues, por ejemplo, decía que es cuestionable, porque el derecho maneja la categoría de acto y de reglamento, y a una de las dos hemos de ir para determinar el régimen jurídico. Bueno,
no se viene, no, eso está ahí, pero es que esto lo ha dicho, entonces es difícil que esto pueda cambiar sin un cambio legislativo. Por ejemplo, en Canarias se ha hecho un cambio legislativo en este punto, cosa que dudo que Canarias tenga competencia para mover esto. Es un poco el problema de la ejecución de terceros de buena fe. Pero bueno, por lo menos se tiró a la piscina, ¿eh? Y en Canarias hay ahí un cambio legislativo. Bueno, tengo que decirles que esta línea que yo cuando entré tenía algunas, podía tener algunas resoluciones, no la veo reiterada últimamente, en los últimos años. Es verdad que el Supremo, precisamente en urbanismo y en otros asuntos, es donde más velas ha replegado, porque ya la doctrina ya la tenía establecida. El Supremo ahora, sobre todo, donde se ha metido es en asuntos tributarios, en asuntos de personal, en asuntos de extranjería, donde apenas antes decía nada, porque no llegaba nada y no había doctrina jurisprudencial. Pero en el urbanismo, pues como las leyes eran antiguas, pues entran las sentencias más a cuentagotas. Pero yo no la veo repetido y he visto sentencias incluso que de alguna manera genéricas, sin tampoco desarrollar argumentación. Tengo aquí dos, una de 29 de junio de 2013 y otra de 12 de marzo de 2017, que parece que pues pueden avanzar algo. Otra cosa que tampoco me terminaba mucho de convencer, pero que esto está dicho hasta hoy, esto sí que está dicho hasta hoy, cuando se dice que no ha lugar a la anulabilidad en el caso de los planes contrarios a derecho, también se añade que, por tanto, no hay posibilidad de convalidación, porque la convalidación solo cabe de los actos anulables. Entonces, como los planes son nulos, pues no cabe convalidar planes, ¿vale? Para entenderlos, por ejemplo, mediante un acto subsanador, corregir el defecto. Bien, hasta aquí, bien, y creo que hay una barrera legal, además, que lo impide, que esto no lo puede mover. Se le está diciendo al Supremo, es difícil que pueda moverlo el Supremo y que no sea el legislador. Ya diré después, si me da tiempo, de qué manera, que tampoco el legislador puede. El legislador dicen que de la noche a la mañana puede barrer bibliotecas enteras. Bueno, esto es en parte, ya luego, si tengo tiempo, me referiré. Pero hasta aquí bien, decía. Pero es que casi de tapadillo, junto a la palabra convalidación, se le escapa otra, y dice conservación. Y tampoco cabe conservar actos nulos o trámites de actos nulos, cuando aquí sí que en la ley de procedimiento distingue el legislador, y cuando habla de conservación habla de la nulidad, se dispone expresamente. La última sentencia de Chiclana, que les ha comentado Rafael y que yo no he podido leer más que, porque es que esta es de julio, creo, bueno, no sé, yo creo que la he visto ahora, incluso en septiembre, en la referencia. Creo que hay alguna vía abierta, pero esto lo ha dicho muchas veces el Supremo, de que no cabe ni la convalidación ni la conservación. Bueno, la conservación, esa equiparación que no está en la ley de procedimiento. Bueno, pues teóricamente del eje data, pero claro, una vez que has dicho ya el criterio, vuelvo a lo que decía antes, es muy difícil cambiarlo. Es que no es fácil ni posible, ya hemos dicho, y desde luego la anulabilidad es prácticamente inviable. Luego, si puedo, pues también lo desarrollaré más. También hay mucha confusión en cuanto a las diferencias entre la nulidad y la anulabilidad. Por ejemplo, en cuanto a los efectos temporales, empieza a ser unánime, esto lo digo, esta línea doctrinal, esta línea jurisprudencial, si la ha habido, esta sí que expresamente empieza a cambiarse. No hay diferencias en cuanto a la determinación temporal de los efectos de una y otra. Es decir,
aunque tengamos en la cabeza, cosa que además viene más del derecho civil, cuando en el derecho administrativo hay un acto administrativo que se pone en circulación y que eso lo cambia todo siempre, porque está produciendo efectos. Decía, cuando aprendemos eso de que la nulidad es ex nunc y la anulabilidad es ex nunc, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Si eso no está... o sea, ¿hay diferencias en el régimen jurídico de nulidad y anulabilidad? Sí, sí que las hay. ¿Cuántas? No tantas. Por ejemplo, aquí no la hay. Es lo mismo, Si a ustedes les anulan una multa, si la multa es anulable, no le devuelven el dinero. Si lo han pagado. No tiene efectos retroactivos. Porque además la respuesta inicial que proporciona el derecho es la de la retroactividad. Luego eso, por el juego de otros principios, puede modularse, ser solo ex nunc, pero para un caso y otro, no por ser nulo o anulable. Hasta ahí no hay diferencia. ¿Dónde hay diferencias? Pues bueno, diferencias para mí, las diferencias están en la convalidación precisamente. Y aquí hay un caldo de la sentencia, por ejemplo, de Yaiza, creo que es, sí, porque debe ser la 19 de mayo de 2020, por ejemplo, lo dice categóricamente que aquí no hay diferencias en este punto. No quiere decir que no las haya, pero no son tantas. Bueno, lo digo porque esto, si fuera, efectivamente, hay alguna sentencia que se puede, pues a delimitarse. Hay otra cuestión que se resolvió en contra del criterio que yo creo que aquí fui yo el que hice el auto que planteó la cuestión de interés casacional, una sentencia bastante razonada de Sevilla, en la que al recurrente se le echaba en falta, invocó la falta del estudio económico financiero, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que igual la razón por la que invocó no se justifica la resolución, pero la cuestión de interés casacional a mí me producía cierta perplejidad que para ganar un recurso bastar algo tan sencillo como que un particular dijera, falta un informe y punto y final de la demanda. Bueno, ¿pero esto qué es? O sea, solo usted dice que falta un informe y se anula un plan, simplemente porque en una línea dice que falta un informe preceptivo, o sea, incuestionablemente preceptivo. No le es exigible al particular no un desplazamiento de la carga de la prueba a su favor, pero ofrecer alguna argumentación que ponga de manifiesto que ponga de manifiesto la relevancia que ese trámite tiene para el plan. Algo, no una prueba cabal y completa de que el plan carece de todo sentido a falta de ese informe, pero algo como parece como de primero de derecho. Basta decir, no les es exigible una cierta... En Sevilla se había anulado un plan de... por falta de un informe en ferrocarriles, yo sé, San Nicolás de Puerto, no sé si era la ciudad de Sevilla o arriba en la provincia, por falta de ese informe, y anuló por falta de estudio, porque no justificaba la incidencia de la falta del estudio económico financiero y tal. Eso se llevó y la cuestión iba por ahí enunciada, y el tribunal más o menos, en fin, no he podido traer el material, pone alguna... o sea, lo suaviza, no es tan claro, pero de alguna manera da por bueno que la sola falta del informe arrastra la nulidad. Con matices, con matices. Sentencia, se la cito por si la quieren buscar, 4 de octubre de 2018. Más cosas. Otro debate que hay... y aquí también creo que hay, aquí es que había un par de corrientes, y la sigue habiendo de alguna manera, pero yo creo que está, y hay, por ejemplo, en las sentencias del Plan de Madrid, una del octubre,
además en esa fui yo ponente de octubre del 18, creo recordar, en que se plantea, pero no es la primera, es decir, los actos dictados en ejecución de un plan nulo son nulos, sí y sí, o son nulos o anulables según las circunstancias. En esa sentencia de Madrid, aquí en la sentencia de Madrid, va por este lado, va por el lado de que dependerá de la causa concreta, los requisitos de validez que haya cumplido o dejado de cumplir el acto. Será nulo o anulable, lo cual es importante, porque si es anulable es subsanable, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, tiene cierta importancia. La tesis de la nulidad, que está en algunas sentencias y que también está defendida por algunos autores, aquí hay doctrina antigua, estoy recordando a Tomás Ramón Fernández, estoy recordando a Margarita Vera Díez, que hay que volver a los clásicos también, hay que no solo leer lo de hoy y lo de ayer, a Joaquín Tornos. La explicación que dan es que al quedar desprovisto de cobertura el acto, carecer de toda cobertura, la Administración no tiene competencia, no está habilitada para dictarlo. Va un poco por ahí la tesis. Y por tanto es nulo. No es una causa de las concretas que tipifica la ley como determinantes de la nulidad, pero lo son también los actos carentes de toda cobertura, los que le falta legitimación. Esto es una ampliación, a mi modo de ver, de lo que en origen fue el nacimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa en el sistema francés, con el recurso, por exceso de poder. Yo exceso de poder, utilizo esa expresión porque tengo más familiaridad con Italia, pero bueno, en el origen el contencioso nació de manera limitada y fue abriéndose camino. Y la primera apertura fue con el vicio de competencia. Entonces, para anular un acto, o el acto era incompetente o no había tutía, solamente se incurría en incompetencia. Bueno, pues una manera de ensanchar los márgenes de la competencia fue llevarlo todo ahí. Bueno, efectivamente, ese ayuntamiento que ha dado la licencia, si no tiene plan, carece de competencia, no está habilitado para haber dado la licencia, luego es nula. Bueno, yo creo que esto tiene esa explicación histórica y además que llevada a su extremo se podía predicar de cualquier defecto del ordenamiento jurídico. Los órganos administrativos tienen legitimación o están habilitados para dictarlos en la medida en que reúnen las condiciones de validez que el ordenamiento jurídico establece. Si no las cumple, pues no las tienen. Yo soy más partidario, por tanto, de mantener esa doble vía, que tiene también consecuencias de cara a la revisión de oficio, porque hay quien también, en esto hay dos opiniones, la revisión de oficio. Si esto es causa de nulidad, entonces todos los actos anteriores, incluidas las licencias, podrían revisarse de oficio. Porque no está en las causas del 62 o del 47 o del que sea, pero es equiparante a esta es la falta de cobertura. Bueno, por ahí hay cierto campo, yo se lo dejo ahí, pero es que me he extendido mucho más de la cuenta, porque yo en realidad no quería poner la atención en la jurisprudencia, quería ponerla en el legislador. Es el legislador el que creo que tiene el problema, como probablemente, ya que yo con los años que tengo, con la pandemia también el problema era el del legislador, con el tema de la sanidad el problema era el del legislador. El problema aquí sobre todo es del legislador. El legislador puede hacer cosas. Esa es la segunda parte de mi intervención que voy a tener que acortar, porque si no
Pero de alguna manera, también en esa segunda parte, les quería decir que el legislador, bueno, pues barra libre al legislador, pues no. Tampoco todo el monte es orégano. También el legislador tiene sus márgenes, sus problemas, sus circunstancias. Yo creo que se está haciendo un análisis poco reflexivos, poco profundos. No tanto porque crea que deba de... que también, o sea, creo que la jurisprudencia tiene un sentido, pero creo que también hay que darle vueltas y a lo mejor hay que ir por partes. Bueno, personalmente, si les digo, primero creo que hay que pensarlo más. Cada instrumento, cada pieza que se quiera tocar, que son piezas, como les ha dicho Rafael, centrales del ordenamiento urbanístico, cada pieza que se quiera tocar, y todas a la vez, como se quiere hacer, a lo mejor es mejor, más gradualmente, en el campo de la ejecución de sentencias, que era y sigue siendo un dolor de cabeza importante para todos. Así se hizo. Inmaculada Revuelta lo conoce bien. Hubo una reforma limitada para los terceros de buena fe, que ha hecho su papel, que ha hecho que a través de una reforma legislativa hubiera cambios de orientación en la jurisprudencia. Pero no se reformó todo el sistema de ejecución. A lo mejor es hora de llegar a nuevos cambios. Yo creo que hay que hacer también, probablemente esa enmienda que se metió a última hora en el artículo 108.3 fue insuficiente, pero esa fue la primera de las cuestiones de interés casacional que admitimos claramente, porque era derecho nuevo y ahí se podía innovar. Pues a lo mejor yo... es cierto que cada vez comprendo menos este mundo de las imágenes y de los signos y de las señales internas, pero estos ensayos de reformar todo, de que ahora los planes ya no son solo, creo que todo se puede poner en cuestión, pero ahora los planes, o sea, no son normas, los planes son anulables, el contencioso, en fin. Vamos a ver si me da tiempo a hablar un poco de esto. Legislador. ¿Qué legislador? Ante todo, porque hay muchos legisladores, tampoco se puede dejar fuera al legislador autonómico. Para empezar, no es mucho a lo mejor lo que puede hacer, pero algo sí. Puede aligerar los planes de documentos, de trámites, de los aspectos formales. Algo puede hacer, no recargarlos en exceso. Es verdad que aquí sobre todo el problema viene del legislador estatal, como también les han apuntado antes, y no tanto la ley del suelo, que tampoco son tantos de los que habla, los dos económicos, y luego hay una remisión a los sectoriales, pero no sé si se menciona el hidrológico como mucho y en fin, no recuerdo ahora de memoria, pero no mucho más, como por vía de la legislación sectorial, que siempre es más difícil de percibir, saber si es la ley de aviación civil, la de defensa militar, la de telecomunicaciones, la de si pasan los aviones o hay zonas militares, pues todo eso es algo complicado. Bueno, pero algo por lo menos ahí. Puede también aligerar el contenido de planes. Yo no he estado en las jornadas anteriores, pero conozco bastante lo que piensan algunos de ellos porque los estudié con mi libro y lo han escrito ellos también. Entonces, con los planes hay unas propuestas interesantes, por ejemplo, del profesor Baño, de no dar demasiados cometidos sustantivos a los planes. La idea de, por ejemplo, los planes generales, permanecer en la ordenación estructurante. Primero se decía que no era necesario, ahora ya casi hay hasta intentos para que sea solo la estructurante,
también esa diferencia de planes directivos, planes operativos, en fin, por ahí hay unas ideas que circulan que son de interés, que todo eso hay que valorarlo y hay que mirarlo bien, pero que hay que estudiar las cosas, que los planes, con todos los ayuntamientos de Valencia, que yo no sé cuántos son, pero son miles, hacen planes, y de toda España. Entonces hay que mirarlo bien, porque también eso puede provocar que haya muchos planes, y que hasta que no haya el último plan no se sepa, que no se pueda transformar el territorio. O también puede ocurrir que si cae uno caigan más en cadena. O sea, que eso hay que mirarlo, pero es merecedor de análisis. Como ya he visto, voy un poco más rápido y siento perderme la parte del legislador, que es la que quería abundar. Ahora pasamos al legislador estatal, que yo creo que es el principal, donde debe de estarse puesto el foco, ¿no? Ahora bien, ¿qué legislador estatal? Ahí también hay que hablar. Pues yo creo que depende. Depende, vamos, en mi opinión, depende. Pues, si quieren hacer bien las cosas, se deben de, pero es una propuesta, es un planteamiento. Yo creo que en los tres legisladores que tengo en la cabeza ahora deberían de intervenir, en su caso, después de meditado estudio, pero los tres: el legislador del suelo, el legislador del procedimiento administrativo, como le quieran llamar, la ley 39 de 2015, la ley 3092, el legislador, la ley jurisdiccional. Yo creo que hay tres leyes que son susceptibles de modificaciones. Para la ley del suelo, yo creo que para la ley del suelo le está reservado el esfuerzo más importante, como decimos en mi tierra adoptiva, la papa más caliente. Allí la papa, aquí la utilizamos solo para las de bolsa, pero allí la papa más caliente para mí es la ley del suelo, porque ahí es donde en su caso tiene que encontrar, es natural que sea ahí donde deba tener acogida la idea de que el plan no es norma, sino acto. Cosa que viene de una jurisprudencia de los años 60. En interpretación de la ley del suelo, yo cuento en mi libro porque esto surgió con la ley jurisdiccional del 56 también, en fin, pero que todos hemos heredado, ¿no? Entonces, esa es la papa más caliente, porque para empezar, bueno, nadie dice que el plan sea un acto. Yo lo he oído muy poco. Lo que más bien dicen es que hay partes del plan que son actos y hay partes del plan que son normas. Y claro, ahí empiezan los problemas. ¿Qué partes del plan son normas y qué partes del plan son actos? Y entonces tenemos que ver cuáles son. El programa de actuación, pues parece que es más acto que norma. Las ordenanzas parece que son más normas, pero luego hay posiciones más difíciles. También me consta que algunos que han intervenido ya, los actos de asignación de usos del suelo son actos más que normas. Bueno, esto en parte es discutible, esto es una de las piezas centrales, esto hay que darle muchas vueltas. Fíjense ustedes, la jurisprudencia tenemos establecido, no en este asunto, sino en muchos actos, que lo que Digui, uno de los fundadores del derecho administrativo, llamaba acto condición por el que se accede a un régimen jurídico, es una norma. En la medida en que ese acto representa la integración en un régimen jurídico, es una norma. No lo hemos dicho siempre, no lo es cuando los funcionarios públicos son seleccionados y tienen un estatuto jurídico distinto del que tenían antes de ser funcionarios, nuevos derechos. Ahí no lo hemos dicho, pero en general, por ejemplo, declaración de un espacio natural, declaración de una zona inundable, declaración de una zona contaminada. Son los casos que se me vienen ahora a la cabeza, porque yo no me puedo traer todos los papeles que tengo, pero hay más allá del ámbito urbanístico y del territorio, hay más casos. Ni más ni menos el estado de alarma. El Tribunal Constitucional dijo que la declaración del estado de alarma era una norma
con fuerza de ley en la medida en que al declararlo se aplicaba un régimen jurídico que desplazaba todo el anterior. Es un acto de aplicación de la ley del estado de alarma, pero prevaleció la consideración de que eso significaba el establecimiento de un orden jurídico nuevo. Bueno, quiero decir que es complicado, y además el esfuerzo ahí puede llevar a la melancolía, porque aparte de distinguir, y al final vamos a decir que puede haber de lo uno y de lo otro, y eso va a ser que va a haber un régimen jurídico diferenciado para uno y para otro. Pues menuda, si tenemos que ser algo claros en derecho, tenemos que ser en temas de plazos, en temas de órganos competentes. Imagínense los tribunales, los juzgados mandándose cosas al TSJ, para que el TSJ los mande al Supremo, para que la sala de conflictos, para que aquí en una demanda se pierda en todo el circuito. Tenemos que ser también, habrá un régimen un único régimen de impugnación. Es difícil en estos temas tal, y hay cierta propensión en la jurisprudencia. Estoy pensando, por ejemplo, en las relaciones de puestos de trabajo, fuera del campo que nos ocupa, en las relaciones de puestos de trabajo, acabo de perder otra idea, pero en general hay cierta tendencia a el traslado de la sede del mercado de telecomunicaciones a Barcelona, cuando se hizo, a considerarlos normas más que actos, más que actos. Entonces, es un régimen diferente, con órganos jurisdiccionales que actúan de manera diferente. En todo caso, estúdiese, y eso es el legislador. Y no se lo pidan tampoco ahora a la jurisprudencia, porque aquí sí que hay una barrera legal. Es que no es que el plan sea norma porque la jurisprudencia lo dice, que lo dice. Es que también el legislador ahora mismo lo dice. Hay autores como Martín Bassols, ya no entre nosotros, por ejemplo, que lo identificó. En la ley jurisdiccional precisamente se habla de disposiciones de carácter general, incluidos los instrumentos de ordenación. O sea, los instrumentos de orden a efectos jurisdiccionales, que es casi lo más importante, son solo a estos efectos. Bueno, estos efectos no es poco. Segundo frente, el tema de la nulidad, anulabilidad. Aquí lo mismo, aquí se han vertido todo tipo de grandes explicaciones, cómo era la ley anterior, la del procedimiento administrativo del 58, del 57, cómo había una jurisprudencia antigua más abierta a admitir la posibilidad de, sin dejar de ser normas los planes, poder ser anulables, no solo nulos. Hay ahí un campo, se explica cómo eran las leyes, cómo las leyes cambiaron. Hoy por hoy uno se coge la ley 39/2015 y parece pocas las escapatorias a que sea nulo. Tampoco es, dice Rafael, es que aparte de que es complejo efectivamente, dogmáticamente, es que hay una barrera legal que no parece fácil esto sortear. Porque así como los actos tienen un doble régimen de invalidez, las normas no. Y si los planes son normas, pues hay una única consecuencia, que son la nulidad. ¿Se puede cambiar legislativamente? ¿Se puede cambiar legislativamente? Sí, se puede cambiar legislativamente. No me voy a poner... Tampoco será la panacea que resuelva todos los males, porque las diferencias entre nulidad y anulabilidad, ya lo he dicho, para mí básicamente son en convalidación. Hay otra pequeña, legalmente, que yo conozca, que es en campo de recursos administrativos, para pedir la suspensión en vía de recurso administrativo, pero los planes no son objeto de recursos, o sea que para los planes y las normas esto no importa. Y alguna cosa había en este campo, yo lo conozco mucho menos, en materia tributaria, para determinadas, una doctrina jurisprudencial por lo visto, que para determinadas prescripciones el poder retomarlo o no retomarlo se acudía a nulidad o anulabilidad como una solución equilibrada
intermedia para ver en qué caso se podía o no dar la vuelta atrás. No se podía dar la vuelta de una despedida, pero es un tema que no conozco bien, pero algo así había. Pero yo creo que en el derecho es solo la posibilidad de convalidar. Es verdad que caben distintas formas de convalidar, por el paso del tiempo, mediante acto, que es a la que normalmente nos referimos, es decir, mediante subsanación. Yo no sé si luego hay lugar más para el debate, pero no me tengo ahí más, podía desarrollarlo con mayor profusión esto, pero yo tengo relativas esperanzas en esto. Relativas en esperanzas valga para empezar que en este caso estoy de acuerdo con lo que Rafael no ha dicho o ha dicho sin decirlo. Creo que si se reforma esto, más que a la ley del suelo, a la que habría que ir es a la ley de procedimiento administrativo, porque aquí no hay diferencias entre planes y demás normas. O sea, si hay que abrir la mano a la anulabilidad, que no todos los actos anulables son convalidables, son solo los actos anulables por defectos de forma, de entrada, y a lo mejor no todos, pero son los actos de forma los que serían anulables. Si hay actos de forma, serían solo los vicios de forma. Tienen ahí una monografía interesante, original, de un compañero de usted, un valenciano, de origen, Ricardo de Vicente, tiene un libro sobre los vicios de forma en este asunto. Entonces, sería lo lógico y razonable que fuera la ley 3092. No hay ninguna razón para en la ley del suelo meter esta reforma, a mi modo de ver. Insisto, opinión particular. Podría verla más allá, pero ya les digo, no pongamos todas las esperanzas confiando que esto ahora se va a convalidar. Hombre, a mí convalidar, así como convalidar por el paso del tiempo. Y fíjense, la nulidad no se sana nunca. La anulabilidad siempre la podemos sanar. Eso es así de verdad. Eso es así de verdad. La nulidad tiene unos límites. El tiempo es uno de los límites. La anulabilidad. La anulabilidad se puede sanar siempre, 10 años después, o le aplicamos 4 años, que son los plazos para actuar contra los actos anulables. Y si me voy a los actos, a la convalidación por actos, mediante subsanación, hay 3 o 4 actos: acto subsanable, acto subsanador, acto subsanado, podría haber un cuarto, acto que declara la subsanación, reposición, o sea, falta esto, lo pongo, ya está. Yo ahí estoy con la jurisprudencia. No es fácil para mí admitir esta situación. Cuando se trata de omisión de trámites, de informes, vamos a hablar de esto. Les voy a recordar, los que somos mayores lo recordaremos, los más jóvenes no tanto. En la Ley de Procedimiento Administrativo del 58, que estuvo hasta el 92, hasta antes de ayer, se excepcionaba la convalidación de los actos anulables la omisión de informes. O sea, la omisión de informes no podía convalidarse de los actos administrativos, que es a lo que se refería. Había un 53.5, me parece, de la LPA que establecía esa limitación. No era por capricho, es que el informe sirve para ilustrar al acto. Entonces esa preocupación que tiene el Supremo porque las garantías esenciales del procedimiento se respeten, porque haya un proceso debido, yo las entiendo. Es que ponemos el trámite, y la participación pública se ha hecho sin este trámite, o el informe de la Administración Autonómica si se ha intervenido, en fin. Yo entiendo aquí las sentencias de Madrid, faltaba la memoria, era incompleta. La memoria cuando se pone, o ahora hay sentencias a propósito de la evaluación ambiental estratégica. Vamos a hacer la evaluación ambiental estratégica al final del proceso, al final del procedimiento de elaboración del plan. Esta prevención, luego, por tanto, hay que estudiarlo, hay que ver
puede haber limitación y luego hasta cuándo. Yo en el libro digo, hombre, lo que no se puede convalidar es un acto que haya sido anulado ya, porque ahí no es que sea nulo, es que ya no existe. Hay jurisprudencia en ese sentido. Bueno, cuando se ha declarado, cuando es firme la declaración, incluso los italianos, que son muy estrictos, italianos no, la doctrina clásica es la que yo conozco. Yo les recomiendo el libro de Margarita Veladíez, que es ya un clásico, es también es muy reacia a que se pueda convalidar cuando faltan informes. Depende de qué informe también y qué informe en qué momento se emite. Pero ella apunta a que se puede convalidar porque en vía de revisión, en vía administrativa, está pensando en los actos administrativos. Entonces, en vía de revisión se puede la administración anular el acto todavía puede con el informe aportado que faltaba o subsanado en sus defectos, puede corregir su decisión anterior. Pero claro, en los planes no hay vía administrativa. Incluso ella hace un estudio distinguiendo informes vinculantes, no vinculantes, que se pueden en vía administrativa incluso separar, porque en la resolución podrás tener que seguir un informe vinculante, pero luego a lo mejor en vía de recurso administrativo, pues ¿por qué? Y también dice que qué pasa cuando el informe vinculante es contrario a derecho, hay que seguirlo, no hay que seguirlo. Bueno, una serie de casuística compleja, como ven, en cuanto a la nulidad. Y la última pieza es la ley jurisdiccional, que para mí es relativamente importante. La posibilidad de una reforma. También, bueno, aquí yo no sé si hay una barrera legal y que los tribunales puedan llegar más lejos en esto. Hay un punto en que no lo veo, que se está proponiendo también, que yo estos días se oye menos, pero se oye también, del recurso indirecto. Eliminar el recurso indirecto o reducirlo, incluso a veces ampliando el plazo del directo. Bueno, a mí esto me parece un poco, yo esto no lo veo, porque ¿por qué se anula, por qué se llega con un recurso indirecto al plan que se desarrolla? Se llega por vía de conexión. Se llega, pues por ejemplo, lo típico, que un plan parcial diga que es urbanizable o rústico, eso depende de quién recurra, si es el propietario que quiere desarrollar el suelo o son los que no quieren que se desarrolle, y dice, está mal, porque esto es rústico o esto no lo es, y entonces se anula eso, y como eso viene del plan que se desarrolla, se escribe como motivo para la impugnación y se anula también, pero es un vicio de fondo. ¿Qué queremos? Que no pase eso, que entonces el plan parcial se pueda anular, pero conviva con un plan general que diga lo contrario. O sea, el suelo que hemos declarado urbanizable se anula por el que el plan parcial se desarrolla, se anula porque los ecologistas lo han recurrido, porque tiene valores que deben de preservarse, se anula, pero no anulamos el plan general, que lo sigue diciendo, o al revés. Carece de valores, recurre el propietario. O sea, dejar uno vivo cuando es una razón de fondo no tiene mucho sentido. Sí tiene, si fuera razón de forma, pero es que por razones de forma no cabe llegar al plan general. Hay jurisprudencia, que saben muchos, que vicios de forma no pueden esgrimirse en un recurso indirecto, pero no porque no puedan, porque sí, porque se trata de vicios de forma, sino porque falta esa conexión de sentido. Es un motivo para la impugnación del plan parcial, lo que determina la anulación del plan. En cambio, en el otro punto, que es aplazar los efectos de las sentencias, ahí hay que distinguir varias cosas. No se trata de hacer, que cuando se habla de sentencias prospectivas, a veces no se utiliza bien el concepto. ¿Se puede decir que la sentencia anula solo por el futuro? Bueno, pero en principio la sentencia anula de origen. Se puede conservar y se puede reformar la ley para admitir expresamente esa posibilidad. Yo no me refiero tanto a eso, tampoco a la solución francesa, que es suspender y regularizar ahí. Hay jurisprudencia
yo creo que justificada, que dicen, no me venga usted en la contestación a la demanda a aportarme ahora al pleito lo que usted no ha hecho en el expediente, porque estamos jugando el acto conforme el tiempo que se dictó. Eso es anular, si es lugar, y aplazar los efectos de la anulación a una fecha posterior, que es lo que se hizo en un caso que todo el mundo cita, las servidumbres aeronáuticas en el aeropuerto de Lérida, porque se quedaba, si no Lérida, sin señales de protección, y entonces ahí se puso eso. Rafael, en la lúcida sentencia que hizo sobre el indulto, la anulación del indulto, también fue el ponente, pero todos no, la mitad de la sala le apoyamos, se difirieron los efectos de la nulidad a 3 meses. Pues una solución de deferir, no 3 meses, algo más, pero tampoco demasiado, si se conservan los actos, es razonable. ¿Se puede hacer con la ley en la mano? Podría, pero no es arriesgado. O sea, en esto es mejor ofrecer unas... No sé si hay una barrera jurídica aquí, yo, desde luego, los jueces con un marco estable es más seguro poder legitimar soluciones como esta. Y nada más, perdonen que me haya extendido un poco, siempre pasa, y les agradezco la atención en todo caso. Muy bien. Muchas gracias, profesor Suárez Rincón. La verdad es que son muchísimas las cuestiones que se han planteado y se responde también a muchas de los temas y de las cuestiones que se han debatido en estos días y que se llevan debatiendo mucho tiempo.